construcción del Templo de San Miguel Arcángel en San Miguel Ajusco, Tlalpan, forma parte de un proyecto encabezado por el gobierno de la ciudad para la rehabilitación del patrimonio cultural de los pueblos originarios de la Ciudad de México. San Miguel Ajusco es uno de los 12 pueblos originarios de la alcaldía Tlalpan. Ajusco, de origen tepaneca, significa lugar de flores o bien flor de agua, toponimia que hace alusión a sus manantiales y a sus recursos naturales. La tradición oral señala que el arcángel San Miguel se apareció en este lugar en 3 ocasiones. Por este motivo, Tlalpan tiene 3 pueblos dedicados a San Miguel: Ajusco, Topilejo y Xicalco. Poco después de consumada la conquista, en 1531, el pueblo de Ajusco solicitó una merced de tierras al virrey don Antonio de Mendoza. El cacique tepanecatl precisaba que las tierras muy extendidas de Ajusco debían ser reducidas a una tierra chica, porque sería más fácil defenderla. Así, recibió el pueblo 7,000 hectáreas de tierras confirmadas. Un nuevo pueblo fue construido más al norte. Tuvo su iglesia en 1540 y se llamó Santo Tomás Ajusco, mismo que tenía un barrio más abajo, al norte, donde vivían familias aztecas que trabajaban en la iglesia. Este barrio se hizo pueblo en 1707, San Miguel Ajusco, pero los dos forman un solo pueblo, una sola comunidad con las mismas tierras. Debido al abandono sufrido, el templo de San Miguel permaneció cerrado durante varios años. Por ello, la comunidad de San Miguel Ajusco se organizó para llevar a cabo, con sus propios recursos, los trabajos de restauración del templo. Ya habían logrado recuperar su inmueble cuando se presentó el sismo de 2017, que agravó los daños estructurales de su campanario, poniendo en riesgo la seguridad de sus habitantes. Al iniciar este gobierno, en diciembre de 2018, se contaba con un diagnóstico de 203 inmuebles afectados, siendo los más dañados los que se ubican al sur poniente de la ciudad. De los 203 inmuebles, 135 son los templos de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, por lo que el gobierno de la ciudad, encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum, a través de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, aportó recursos para la rehabilitación de 21 templos que requerían una atención inmediata, para atender los daños estructurales de los inmuebles, a fin de que las comunidades pudieran hacer uso de su patrimonio de manera segura y sin que representara un riesgo para ellos. Para la intervención en el templo de San Miguel Ajusco, se contó con la participación de un equipo multidisciplinario. La obra estuvo a cargo de los arquitectos Norma Laguna Orduña y Miguel Arbizu. La supervisión técnica por parte de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INAH estuvo a cargo del arquitecto Francisco Ramos Olvera, y la empresa Ignitia Desarrollos realizó la supervisión administrativa. La coordinación estuvo a cargo de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, en permanente comunicación con los fiscales Jorge Flores Esquivel, Horacio Reyes Eslava y con el arquitecto de la comunidad Octavio Flores González. La obra dio inicio en junio de 2020 y concluyó 5 meses después. En este programa hemos querido compartir con ustedes la experiencia de este proceso de construcción y reconstrucción de nuestro patrimonio cultural, contada a través de sus actores y del significado que tiene para sus habitantes ser originario del pueblo de San Miguel Ajusco y cómo viven y gozan actualmente de su patrimonio cultural. Caminito de Contreras, subidita del Ajusco, de las verdes magueyeras. De ahí Ajusco es uno solo, nada más que está dividido en 2 barrios, que es Santo Tomás y San Miguel Ajusco. Bueno, el ser originario de San Miguel Ajusco me llena de orgullo, puesto que somos parte de toda una tradición. Es una comunidad rica en recursos naturales, es una comunidad rica en tradiciones. Pues lo que nos han enseñado nuestros ancestros es que normalmente hace muchos años lo que se usaba en ese tiempo era esperar
invitar a la gente que venía o familiares, compadres, que venían de otros pueblos diferentes, venían a visitar a la gente aquí, y lo tradicional que se hace pues es el mole, con pollo, arroz, y últimamente ya se usa, ¿no?, que las carnitas y que barbacoa y toda esa cuestión, ¿no? Siempre se había hecho eso, es en diferentes razones, porque ancestralmente nuestros abuelos, nuestros padres y abuelos se dedicaban más al campo. Entonces, en cuanto se dedicaban más al campo, pues tenían sus propios animales, ¿no? Tales como gallinas, puercos, borregos y reses. Entonces se hacía lo que la gente en ese momento tenía el gusto de dar, ¿no?, de ofrecer a la gente que viene a visitar aquí al pueblo. Aquí el párroco es el que administra cuatro pueblos. Es San Miguel Xicalco, la Magdalena Petlacalco, San Miguel Ajusco y la parroquia que es Santo Tomás Ajusco. Entonces el padre nos llama para la organización, por ejemplo, de qué se va a hacer en las fiestas, o por ejemplo en Semana Santa, que se hace en grupo de las 4 partes. Entonces sí hay comunicación. Aquí se maneja directamente la administración por fiscalías, y la mayoría de ellas han sido muy participativos en dar mantenimiento, pero cada quien ha querido dejar su sello propio haciendo diferentes obras. En otros lados se festeja, los representantes de la iglesia se llama mayordomía, aquí le llamamos fiscalía desde hace mucho tiempo. La fiscalía participa de manera gratuita, de manera de colaboración hacia nuestra iglesia. Y de igual manera los grupos se van formando con gente joven, y los grupos que ya existen de mucho tiempo, y de esa manera hemos logrado aglomerar, la gente misma se ha entusiasmado, y de esa manera ahorita hay un poquito más de 40 grupos. Cada 3 años se elige un nuevo grupo de gente, se invita a la gente a participar, y al mismo tiempo se invitan a los 40 grupos para que elijan a la fiscalía. Y a su ventana se asoma tu carita angelical. Las tradiciones que se cumplen aquí en San Miguel son la de las fiestas patronales que tenemos, como el 29 de septiembre y el 8 de mayo. Tenemos más de 40 grupos que participan en las fiestas tradicionales, y cada grupo tiene distintas maneras de participar. Con dinero que se va juntando, pasan a las casas de sus agremiados de su grupo, y se va colectando poco a poco. Entonces ya el día de la fiesta se junta todo lo que haya juntado el grupo, y de esa manera participan. La fiscalía lo que hace nada más es organizar para la participación de los días, y de qué y con qué van a participar. Eso es lo que hace la fiscalía, organizar todo estas festividades. Se hacen con dinero que aporta la misma gente, y todo lo que se ofrece es gratis. Que con eso es lo que se hace todo el festejo de las fiestas patronales, ya sea como juegos pirotécnicos, como corrida de toros, como bailes con bandas y con grupos, que eso es lo que se festeja ahora con estos grupos, ya que todo esto se hace con la participación de la gente, meramente gratuito todo. Hay que recordar que la capilla es un centro de integración, de identidad de toda nuestra comunidad. A mí personalmente me tocó estar todavía en mi casa, en su casa de ustedes, y acababa de ir a recoger a mis nietos, y
llegaba a la escuela y los recogía, los llevaba y me regresaba a trabajar. Entonces me tocó esa hora de ir a dejar a los niños a mi casa y ahí merito me tocó. Sí, estuvo muy fuerte. Yo creo que de los últimos sismos que se han sentido aquí en el país y más en la ciudad, yo creo que ese fue uno de los más fuertes que se ha sentido en esta parte. El sismo fue tan especial que como bien se ha resumido, casi todas las torres campanario colapsaron, sobre todo en estas zonas del sur de la Ciudad de México. La frecuencia con la que se originó este sismo fue tan cercana y de tal magnitud que las torres campanario, que a fin de cuentas solo trabajan a compresión, no soportaron el movimiento trepidatorio que produce esfuerzos a tensión en estos elementos de mampostería. Por algunas experiencias en la región de Tlalpan y hacia Morelos, ha habido sismos en esta zona que no son trepidatorios, sino oscilatorios también, y esto hace que algunos cuerpos de las torres queden ligeramente girados. Y eso, en este caso, esto es lo que sucedió con este campanario. Y una de las cosas que creo que afectó más es que en el momento que sucedió el sismo, debió haberse hecho trabajos de apuntalamiento más precisos, apuntalar los arcos, hacer un sistema más estructural que el enguacalado que le hicieron. Habría que destacar también que la fábrica está hecha de una mampostería de tesontle con piedra muy pequeña, de tesontle muy chiquitas. No son sillares grandes o pedazos de piedra muy grandes, estas de cal apagada. Es una punta pobre, no tenía un alto contenido de cal apagada. Entonces también es un poco de la manufactura original. La otra cosa es que está rodeada de construcciones que son de concreto, que no permiten el movimiento que suele pasar en este tipo de construcciones, que se mueven y vuelven a quedar casi en la misma forma. Sí, es decir, las mamposterías de tesontle tienen una velocidad de movimiento, una respuesta hacia un sismo, y las estructuras de concreto tienen otra velocidad. Entonces, como no se mueven las dos estructuras al mismo tiempo, pues hay choques entre ellas, ¿no? Cuando existe algún evento que atañe a la comunidad, regularmente se tocan las campanas y es como se da aviso a la gente que hay temas importantes en el momento. Cuando se daña el campanario, pues ya no está en condiciones por seguridad de tocarse las campanas, por lo tanto quedamos pues sin esa identidad que nos da nuestra capilla. Al momento de que se dictaminó esta torre campanario, su daño parecía irreversible. De hecho, la empresa que fue contratada con la maestra Norma Laguna, con amplia experiencia en restauración, su primer dictamen fue que la torre campanario se tenía que liberar totalmente y volver a construir nueva. Ya se había hecho el análisis del templo y la determinación del estructurista era que lo más sano era el retirar la torre. Sin embargo, con los asesores de Mina, solicitaron que la torre no se retirara y que tratáramos de rescatarla. En el proceso de obra, nos fuimos dando cuenta de la impresionante manufactura en las mamposterías de esta torre campanario, que nos permitió tomar la decisión de hacer una reestructuración muy leve, una membrana interior que afortunadamente no afectó en el aspecto exterior de la torre, lo cual hizo también muy feliz a la comunidad, porque a fin de cuentas esta torre campanario ya forma parte de un patrimonio visual y arquitectónico imprescindible en el pueblo. Bueno, revisamos nosotros las propuestas en su momento y siempre manifestamos el arraigo a nuestra originalidad, a que la torre pues era parte de la originalidad de nuestra capilla. Por lo tanto, siempre fuimos partidarios de que se hiciera una consolidación de nuestro campanario, porque así veíamos que era posible. Se nos entendió que queríamos guardar lo más que se pudiera de la originalidad de la torre,
Y pues afortunadamente se dio la propuesta indicada, que fue la membrana del refuerzo interior, que nos... Una membrana muy ligera por dentro, de concreto armado, como una nervadura de 5 centímetros de espesor que pudiéramos, sí, la podemos llamar una membrana, que en caso de que se originara un sismo de estas magnitudes, sin afectar la apariencia del monumento, hicimos todo interiormente, sin invadir las mamposterías, y creo que es un sistema, o es una aportación, creo yo, a lo que se puede seguir trabajando en cuanto a aseguramiento de estas torres campanario, que normalmente son muy frágiles a este tipo de movimientos sísmicos tan agresivos. Que nos pareció muy correcto, porque se daban las dos circunstancias: conservar la originalidad de los materiales incluso con los que fueron construidas, y por otro lado esa estabilidad y esa seguridad que le vino a dar esa membrana de concreto reforzado. Así es que pues fue lo que nos pareció mejor. Creo que esa, pudiéramos decir que fue una aportación técnica a esta intervención, que pudimos colaborar todas las partes para concretarla. Como administración, revisamos lo que fue el presupuesto de la obra, tiempos, los avances que íbamos teniendo con respecto al catálogo de conceptos presentado y al proyecto ejecutivo que también revisó el INA. Y fue conciliar en este caso el presupuesto. Entonces principalmente se revisó que se tuvieran que se pudiera tocar en este caso lo que fuera del sismo, y pues atacara principalmente la torre campanario, que fue el punto más complicado del proyecto. Hay intervenciones de algunos elementos nuevos en la torre que de alguna manera no lo afectan, sino ayudan a su uso, como son las escaleras marinas para entrar y salir, y la tapa que se le hizo a la entrada de agua hacia el interior de la torre. Pero los resultados del trabajo de cantería, sobre todo, me parece que como que recuperaron mucho de lo perdido. Trabajos en cantería, en la portada y en el campanario, le regresaron la jerarquía que tiene el templo, ¿no? La portada tiene una belleza muy particular, una talla donde se pueden ver rasgos indígenas, ¿no? Es una portada muy bonita. Otro de los temas también a los que nos enfrentamos siempre en la Coordinación Nacional de Monumentos son los colores. Esta fachada de San Miguel Ajusco ya fue muy intervenida y no tenemos una certeza de los colores que tenía la fachada en sus orígenes. Sin embargo, al momento de hacer ahora sí que la intervención final, tuvimos que pintar todo el campanario y la fachada con pintura lacal. Hicimos varias pruebas de colores, incluso las dejamos ahí abiertas a la comunidad, y todos estuvimos de acuerdo en que el color más apropiado por época de la fachada y por cuestión de escala del monumento era un color rojo terracota. La propuesta del color, por ejemplo, realmente es una iglesia del 18, sí, perfectamente le quedaba este color que eran los rojos del 18, así la fuerza, la pasión, en fin. Y cuando lo propuso el arquitecto Francisco Ramos, que dijimos, wow, está complicado, pero ya puesto, la verdad es que quedó muy bien. Sí, yo creo que fue un acierto del arquitecto Ramos en la propuesta de los colores. Los colores se basaron en la gama de colores que tiene el INA conforme a la época de construcción. Y yo creo que va muy bien el rojo con el color de la cantera. Me parece que lo hacen
templo más elegante. La otra situación es que, bueno, se colocó el pararrayos, que me parece que es indispensable siendo un templo de montaña. En un principio se externaron inquietudes, hubo algunas dudas de algunos compañeros de la comunidad, pero finalmente yo pienso, y bueno, así lo vi, que la relación fue buena porque por eso se llegó a esta culminación. Y creo que dentro de las diferencias, por diferentes criterios, no pasó de allí. Se pudo trabajar bien. En medida de lo que pudimos, apoyamos tanto a las autoridades como a los constructores. Y creo que fue parte de tener este logro, que se hayan culminado los trabajos y que la verdad, pues, a título personal lo puedo expresar, muy contentos, muy satisfechos de lo que se hizo. Cuando tuvimos algunos problemas al principio porque pues nadie sabía cómo se le iba a hacer, ¿verdad? La gente de la comunidad no tiene el conocimiento a veces de cómo se reconstruye un campanario. Algunos probablemente sí sepan porque hay mucha gente que sí sabe, pero necesitábamos de la cuestión técnica de los reconstructores de los inmuebles. Y ya cuando empezó el trabajo, pues la verdad es que sí nos sentimos muy satisfechos porque empezamos a ver que el trabajo pues estaba bien, ¿no? Para nosotros. Durante el proceso de la obra, con una comunidad totalmente involucrada en las decisiones que se tomaban, hubo momentos álgidos, hubo roces fuertes entre la empresa, la gestoría que tenía que hacer la Ciudad de México en las decisiones y el INA, pero afortunadamente tuve este papel de dialogar con la comunidad. Tenemos también mucho que agradecer a la Ciudad de México, que bajó muy fácilmente el recurso, no hubo ningún impedimento como normalmente en obra pública. Los tiempos son muy largos para poder tomar decisiones y tomar acciones. Entonces creo que esta fue una experiencia de fluidez entre dependencias y comunidad que dio un resultado muy afortunado en el resultado final de la intervención de la Torre Campanario. Entonces, Mi nombre es Jorge Flores Esquivel, originario de aquí del pueblo de San Miguel Ajusco, y pertenecemos a la Fiscalía de aquí del templo. Mi nombre es Octavio Flores González, soy vecino de aquí del pueblo de San Miguel Ajusco. ¿qué tal? Soy el arquitecto Francisco Ramos Olvera, restaurador de monumentos históricos, inmuebles. Soy el arquitecto Ángel Ricardo Tlacael Gómez Reguera. Formo parte de la supervisión administrativa de Ignitia Desarrollos SADCB. Mi nombre es María Fernanda Hernández Reyes y soy parte de la supervisión administrativa de Ignitia Desarrollos SADCB.